Bueno, comenzamos la charla sobre contingencia del COVID en el contexto de esta emergencia sanitaria. Para los que no me conocen, me presento. Yo soy el doctor Mandirola, soy jefe de guardia del Hospital Belgrano de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Soy director de una carrera de posgrado en medicina interna de la Universidad de Buenos Aires. Mis alumnos son residentes de medicina interna que se están formando en la especialidad. Y bueno, ahí les dejo mi email para cualquier cosa. Vamos a tratar este tema y cómo nos tenemos que preparar o cómo nos vamos preparando para poder asistir en esta emergencia. Hay un grupo de Google donde pueden ustedes, donde les voy a dejar material, donde podemos todos compartir material, toda propuesta o sugerencia es bienvenida, todos estamos aprendiendo en esta contingencia, así que cualquier material, lo que pido es que, que sea material que traten de que la fuente sea relativamente fidedigna y comprobada. Bueno, ahí está la agenda de los temas que vamos a ver. Definición de pandemia, diferencia entre pandemia, epidemia, endemia, cómo evolucionan de una a otra, antecedentes en la historia de pandemias en América, qué son los coronavirus, cómo se diagnostican, cómo se toman muestras, fases de la pandemia según la Organización Mundial de la Salud, qué es el aplanamiento de la curva, que es algo que seguramente todos ustedes vienen escuchando, conceptos importantes, tratamientos disponibles, cómo trabajamos en la prevención, básicamente el cuidado del instrumental médico y cómo hacemos su asepsia, sobre el traslado de pacientes con COVID-19, y después, ventilación mecánica respiratoria, manejo de la vía aérea, el triage y el manejo de cadáveres en esta contingencia. Bueno, definición de pandemia. La pandemia es cuando una epidemia ya tiene características mundiales, o sea, que abarca varios continentes, generalmente son causados por virus, y estamos habitualmente los virus gripales, y en el caso de este particular, es un virus que pasa de la especie de animales salvajes al ser humano. ¿Qué diferencia existe entre pandemia, epidemia y endemia? La epidemia se caracteriza por una enfermedad contagiosa que abarca todo un territorio grande, pues generalmente un país, una población determinada. Endemias son regionales, no necesariamente son infecciosas. Hay varias regiones en América del Sur que tienen endemias, por ejemplo, el hidroarsenicismo crónico regional endémico es una endemia producida por arsénico, o sea, no necesariamente las endemias son exclusivamente infectológicas, bacterianas o virales, pero esa endemia es permanente en una determinada región, no migra de región a región. La epidemia ya cuando toma todo un país, y pandemia, como habíamos dicho antes, es cuando ya la enfermedad se extiende a varios países y abarca varios continentes, como en el caso actual, que el coronavirus surgió en la ciudad de Wuhan, China, a fines de diciembre, y en unos pocos meses se distribuyó a todo el mundo, básicamente por el transporte aéreo. ¿Cómo evoluciona? Normalmente una endemia, como es en el caso de la ciudad de Wuhan, pasa a epidemias, abarca todo el territorio de China, y después básicamente por la difusión que existe a través del tráfico aéreo, se distribuye a todo el mundo. Existen varios antecedentes en la historia de pandemia, los más terribles, por ejemplo, en 1300 la peste negra, con más de 2 millones de muertes, en la peste justiniana, 20 millones de muertos, la gripe de Hong Kong, la gripe española, más o menos 50 millones de personas muertas, el VIH dentro del siglo XX, 40 millones de muertos. Si nosotros comparamos el efecto devastador que tienen las epidemias a nivel mundial, con respecto, por ejemplo, a la Primera Guerra Mundial, murieron 30 millones de personas, y en la Segunda Guerra Mundial, 60 millones de personas. O sea que estas epidemias, por ejemplo, como en el caso de la peste negra,
terminaron, por ejemplo, con el 60% de la población europea. Existen varios, pero en el caso de Bill Gates viene advirtiendo el riesgo de una epidemia, de una pandemia hace ya varios años atrás, digamos, por la desinversión que existe en la mayoría de los países en el sector salud, y la preponderancia que se da, por ejemplo, al riesgo nuclear, a las guerras, a los armamentos tecnológicos. Y bueno, sucede que en este momento la pandemia agarra desarticulado al sistema de salud alrededor del mundo, y por eso el efecto tan devastador que está teniendo. Por ejemplo, en la peste negra, ahí cada hombrecito que ven ustedes representa 5 millones de personas, representó la pérdida del 60% de la población europea en su momento. La fiebre española, a principios del siglo XX, 50 millones de personas. El VIH, bueno, 25 o 30 millones de personas. O sea, son realmente devastadoras. Este es un artículo del Washington Post de hace poco, que, bueno, compara los tiempos de las epidemias y su efecto devastador. Por ejemplo, la fiebre negra mató 200 millones de personas en 5 años. Bueno, la viruela, la fiebre justiniana, más o menos 5 años. Bueno, distintas enfermedades. Dentro del siglo XX, la gripe, en principio del siglo XVIII, mató unas 50 millones de personas. Obviamente después, a través de las vacunaciones y ciertos cuidados, esto no tuvo más repercusiones. Y dentro del grupo del coronavirus, el SARS, el MERS, la swine flu, o sea, la enfermedad porcina, el ébola, o sea, bueno, por ejemplo, en el caso del coronavirus, lleva, por ejemplo, el SARS y el MERS mató en un año, el SARS 1000 personas, el MERS otras 1000 personas, la enfermedad porcina 200.000 personas, y hasta hasta el 6 de abril el coronavirus lleva 70.000, ya creo que vamos cerca a los 100.000 en un par de meses. O sea, esa está la situación actual, digamos, con respecto a la comparación. Comparado a los casos presentados y la mortalidad, es variable de región a región, y de acuerdo a cómo se reportan en los estudios. Pero bueno, con respecto a la gripe estacional, que la mortalidad es del 0,1%, lo que se está reportando en la mayoría de los estudios es el 2,3% de mortalidad, de acuerdo a ciertos estudios de investigación hechos en China. Esto es, bueno, un poquito lo que les comentaba Bill Gates. Les recomiendo ver cierro los micrófonos, por favor, cuando ingresen cierran los micrófonos. Bill Gates advierte sobre el riesgo. Acá les dejo varios links de conferencias. Ya desde hace varios años atrás viene advirtiendo sobre el riesgo de pandemias y la desinversión del sector salud y la falta de preparación del sector salud a nivel mundial para un acontecimiento de este tipo. Y bueno, finalmente, desgraciadamente, le tenemos que dar la razón. También, bueno, recuerdo y hace varias reflexiones sobre aspectos filosóficos que nos permite rever este tipo de situaciones, como que somos todos iguales, por más que tengas plata te morís igual. Y un poco una advertencia a cómo nos comportamos los seres humanos respecto al tratamiento de la naturaleza, porque realmente estamos invadiendo y destruyendo un montón de espacios y de alguna manera la madre naturaleza nos está advirtiendo. Les recomiendo, si ustedes pueden ver, acá arriba tienen en español y después tienen ahí en YouTube las conferencias bastante buenas. Con respecto a qué pasó en las pandemias, el efecto de las pandemias en la época de la colonización, como para que tengan una idea, o sea, la colonización fue absolutamente funcional, o sea, los gérmenes, la viruela y el sarampión, básicamente la tofarrina, hicieron devastadores
desastres, la fiebre amarilla, la sífilis, y otros virus para los cuales los pueblos originarios de América no tenían ninguna defensa. Devastaron, según algunos estudios epidemiológicos y algunas conclusiones, casi hasta el 80 al 95% de la población de pueblos originarios en la época de la conquista. O sea, fue diezmado el continente americano, tanto en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica, entre los primeros 100 o 150 años de la conquista. O sea que fue, o sea, digamos, para que se tenga idea del efecto devastador que pueden tener estos virus, ¿no? O sea que de pronto es importante tenerlo presente. ¿Qué son los coronavirus? Básicamente son virus ARN. El brote inicial inicia a partir de, bueno, transmutan de especies salvajes al humano, a veces en forma directa y a veces a través de otra especie. Por ejemplo, en el caso del MERS, transmuta de un murciélago al camello y del camello al humano. En el caso de la enfermedad porcina, del cerdo al humano. Y, digamos, se generan por transmutación entre especies. O sea, básicamente es una de las características funcionales de todas las cepas de coronavirus. Esta es la estructura. La estructura es una proteína en aguja que está rodeada de grasa y una capa de ARN. Es un virus con mucha capacidad de transmutación. El Instituto Malbrán de Buenos Aires logró hace unos días definir el genoma completo y descubrió que hay 3 cepas circulando por la República Argentina. Esas cepas tienen distintos orígenes, uno el asiático, otro el europeo y otro el americano. O sea, como 3 cepas totalmente distintas del mismo virus, COVID-19. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por hisopado nasofaringio, básicamente en adultos, pero hay está el aspirado nasogástrico, para sobre todo nasofaringio, sobre todo se hace en chicos, el lavado bronquial, sobre todo en pacientes respirados, y en los pacientes que han fallecido se hace bajo toma de muestras de tejidos pulmonares fundamentalmente. Pero la técnica más usada para el diagnóstico es el hisopado nasal. Es importante que el profesional de la salud, cuando va a realizar esta muestra o esta toma, esté provisto de todos los elementos de protección grado 3, o sea, barbijo N95, antiparras, guantes y camisolín, que después vamos a ver más adelante cómo se deben colocar y qué cuidados hay que tener. O sea, como ya les dije, consiste en un hisopado que se entra por la nariz, se pasa por los cornetes, tiene que ser con un estilete de plástico, y la aguja no tiene, y la torunda tiene que ser de nylon, no de algodón, y se deja un tiempo, y se roza y se pasa bien se toma bien toda la muestra, y se deja un tiempo en la faringe, se rota, y se fricciona para atrás, para adelante. Obviamente es una técnica muy molesta y dolorosa, pero es la forma de tomar la muestra para el análisis viral. Acá vemos un corte, cómo entra hasta la parte posterior del hisopado. Entonces recuerden que tiene que ser un hisopo de Dacron o nylon, no algodón, y el palillo no puede ser de madera, tiene que ser de plástico. Y se introduce a través de los cornetes de ambas narinas, generosamente lo rotamos ese hisopo después se introduce en el tubo para ser enviado al laboratorio. Bueno, aquí vemos la secuencia de pasos. El diagnóstico confirmativo del coronavirus se hace por la secuencia genética del ADN. Hay varios tests que están disponibles. Hasta hace poco en la Argentina era solo el Instituto Malbrán, pero ya hay varios laboratorios que lo pueden hacer. Eso es una de las cosas que decía Bill Gates, ¿no? Lo poco preparado que está el sistema de salud, digamos, para una causa de este tipo. Y por eso casi todos los países tienen que andar corriendo, preparando recursos, test de laboratorio y demás. Creo que uno de los pocos países que tuvo suficiente cantidad de test en forma rápida y que testeó a casi toda la población es Corea del Sur, pero salvo eso, ningún país, ni europeo, ni China,
que estuvo preparado con la cantidad suficiente de test. En el momento tengan en cuenta que estas fases de epidémica del virus evolucionan de una semana a otra y no le dan tiempo a ningún sistema de salud de estar preparados. Por lo tanto, hay que prepararse previamente, hacer simulacros y demás, y no esperar que se te venga la pandemia encima. Bueno, un poquito vamos a repasar, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cuáles son las fases de las pandemias. La fase 1 es cuando entra en una región, o el primer caso, generalmente es un caso importado, que aparece por un viaje. La fase 2, que se denomina fase de contención, hay un vínculo epidemiológico entre el caso y la persona que viajó. La fase 3, que es de contagio comunitario, que es en la cual está en este momento la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, es que el virus ya entra en la comunidad y empieza a circular y aparecen casos en los cuales no se puede demostrar el vínculo epidemiológico. Y la fase 4, que se espera, digamos, en la Argentina para, digamos, las proyecciones son para mediados de mayo, en donde aparece, bueno, ya la mayor cantidad de casos sintomáticos y fallecidos, y generalmente, bueno, se produce el colapso del sistema de salud. Las medidas para tratar, ahora vamos a ver qué medidas se pueden tomar para tratar de evitar ese colapso. Que es el aplanamiento de una curva. Justamente las medidas sanitarias a nivel poblacional tienden a generar esto que se conoce como el aplanamiento de la curva. El aplanamiento de la curva se basa básicamente en tratar de evitar el gran contagio de casos y darle la oportunidad al sistema de salud, o por lo menos que ese contagio sea más lento, y no suba así logarítmicamente, como vemos en la curva violeta, tan violentamente porque obviamente desborda cualquier sistema de salud, sino que esa aparición de casos sea gradual. La estrategia más efectiva que la mayoría de los países está tomando es la cuarentena y el aislamiento. Cuando esto se tomó tarde, como en el caso de China, Italia y España, las consecuencias fueron terribles. Inglaterra eligió otra estrategia, ellos tuvieron bastante buenos resultados con lo que ellos llaman vacunación en rebaño, pero no les resultó con esto y tuvieron que revertir y ahora están en completa cuarentena. Y otros, desgraciadamente, no les dieron bolilla, bueno, en el caso Bolsonaro, o sea, en Brasil y Estados Unidos, en donde priorizan por ahí la cuestión económica a la salud. Y bueno, las consecuencias las estamos viendo y posiblemente las veremos en las próximas semanas. Este es un mapa mundial, esta página, ustedes tienen el link ahí abajo, se llama FlightAware. Esta página permite a ustedes verles en tiempo real los aviones que están volando. Si ustedes ven todo Sudamérica, prácticamente casi no hay aviones con respecto al tráfico habitual de aviones. Argentina en este momento casi no hay ningún avión volando sobre la República Argentina, pocos en Brasil. Sin embargo, bueno, en África algo similar. Sin embargo, ustedes ven ahí Estados Unidos, prácticamente tienen el tráfico aéreo normal. Después, bueno, se verá cuáles son las consecuencias de esto. Si ustedes van a Europa, ahí ven sobre España un solo avión, sobre Italia 2 aviones, sobre el Reino Unido casi no hay aviones, y los aviones que están son básicamente de tránsito, ¿no? Estas son, digamos, las medidas que se están tomando, ¿no? O sea, recuerden que este virus, la pandemia se generó por transporte aéreo, básicamente. Conceptos importantes: una enfermedad respiratoria aguda con una fiebre de 38 grados o mayor de 38 grados, es una enfermedad de evolución extremadamente rápida que pasa con un cuadro de dificultad respiratoria, tipo neumonía, tipo influenza, evoluciona muy rápido, o sea, el paciente puede estar bien a la mañana. Hay un gran abanico de cuadros clínicos, desde asintomáticos totalmente,
a cuadros severos con un distrés respiratorio y insuficiencia respiratoria grave, que hace necesario que todo el personal de salud esté entrenado para manejo de la vía aérea e intubación orotraqueal, no solo los médicos de terapia intensiva, emergentólogos o anestesistas, sino que prácticamente cualquier personal de salud tiene que estar preparado para tener los recaudos y cuidados de hacer una intubación endotraqueal. Se considera caso probable, digamos, con una prueba positiva para influenza o subtipificable en reactivos con PCR alto, en donde, bueno, hay que demostrar el nexo epidemiológico en las fases iniciales de la epidemia, pero como ya les dije antes, en las fases ya de circulación del virus, fase 3 o fase 4, no hace falta demostrar el nexo epidemiológico, porque ya hay circulación propia del virus, pero siempre, bueno, el contacto con un caso hay que investigarlo desde el punto de vista clínico. Bueno, pues la definición de contacto cercano o estrecho es haber estado cuidando, o vivido, o tenido contacto directo con secreciones respiratorias o fluidos de un paciente sospechoso y confirmado. Después los conglomerados son los lugares donde hay hacinamientos de personas, en donde pueden presentarse o estar en contacto con un caso febril, serían como en el caso de las zonas, digamos, marginales, por ejemplo en el caso de Argentina, el conurbano bonaerense, las villas, o poblaciones carcelarias, o los barcos. Los barcos, por ejemplo, por eso se requiere hacer cuarentena, y se considera que si hay un crucero con 1000 y pico de personas, se hace, digamos, la cuarentena a todo el barco, porque es imposible, digamos, mantener dentro de áreas tan cerradas como, por ejemplo, poblaciones carcelarias o barcos, la distancia social y demás. Por eso se considera, digamos, el riesgo del conglomerado, digamos, como que están todos contaminados y todos tienen que hacer la cuarentena. Los tratamientos son variados y hay muchas drogas que están en este momento en estudio y hay distintos criterios y no hay demasiada evidencia clínica que permita definir qué conviene hacer o no. Se habla de los antivirales. En principio los antivirales están reservados para los subgrupos de alto riesgo y vulnerabilidad, como inmunosuprimidos, embarazadas, pacientes con comorbilidades. Algunos, por ejemplo, usan corticoides y antiinflamatorios. En el caso, por ejemplo, de los españoles, donde tuvieron básicamente muchos cuadros de distrés respiratorio con una respuesta mastocitaria importante, utilizaron los corticoides y los antiinflamatorios. Y bueno, hay varios virus que fueron tratados como el de la gripe A, con Tamiflu, Relenza, Zanavir y demás, con buenos resultados, pero no está todavía demostrada su eficacia en el coronavirus. Se está hablando mucho de la hidroquina de un antipalúdico, pero todavía está en fase clínica de investigación y no hay evidencia suficiente como para poder usarlo en los tratamientos. Se están investigando en varios países su eficacia. Lo fundamental es la profilaxis, tomar medidas también sobre infecciones agregadas, en el caso de neumonía bacteriana, el tratamiento antibiótico. La oxigenoterapia obviamente es fundamental, y todo lo que tiene que ver con el soporte de la vía aérea, como vamos a ver. Respecto a los antipiréticos, evitar los salicilatos, asegurar la hidratación, y bueno, como ya les dije, el uso moderado de esteroides está indicado en algunos pacientes. Es importante también la atención primaria y adecuado del triage de los pacientes. Muchas instituciones dividen una guardia sucia de una guardia limpia, diferenciar y categorizar los pacientes, y que el personal de salud tome los recaudos necesarios para cuando va a tener un paciente de riesgo respiratorio, para evitar, digamos, ser contagiado. O sea, tienen que obviamente hacerle lavar las manos al paciente, ponerle un barbijo, y en todo paciente con riesgo respiratorio
el personal de salud tiene que estar con las medidas de prevención que correspondan. Con respecto al nivel poblacional y a nivel hospitalario, es importante la supervisión de lavado de manos, como ahora vamos a ver, el monitoreo de la asepsia y abastecimiento de insumos médicos, tener buenos criterios de desinfección y uso de desinfectantes y antisépticos. El monitoreo de soluciones antisépticas es importante no solo, saber qué antiséptico, sino cómo este actúa, tener la fecha de preparación, la fecha de vencimiento, las diluciones que están preparadas, y conocer los mecanismos de acción de cada antiséptico para estar seguros de cómo funciona. La asepsia y cuidado del instrumental, termómetros, tensiómetros y estetoscopios, que habitualmente nunca lavamos, hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo en este contexto de la epidemia, de lavarlos previamente y después de atender a cada paciente, y después vamos a ver algunas medidas sobre los mismos. Cuidado sobre las vías endovenosas, cuidado sobre los procedimientos y cuidado sobre los elementos punzocortantes, extremadamente cuidadosos con respecto al uso de los mismos. Con respecto al lavado de manos, una mención al doctor Imaz Sergens, un médico húngaro que lo metieron preso en 1847 en un manicomio por advertir sobre el protocolo de lavado de manos como principal barrera para la difusión de infecciones. Hoy este procedimiento tan básico y elemental es la principal arma que tenemos para defendernos de este flagelo. Entonces el lavado de manos es efectivo, debe hacerse antes y después de cada práctica, su técnica debe ser cuidadosa y debe realizarse siempre. Es importante que que cuidemos nuestras manos, o sea que el personal de salud mantenga hidratadas las manos, evitar la sequedad, grietas, mantener las uñas cortas, libres de accesorios, como ven acá, sin anillos, sin pulseras, sin relojes, o sea, para poder facilitar la técnica. O sea, en el ámbito hospitalario debemos tener las manos limpias y auditar este proceso. O sea, nosotros deberíamos auditar el lavado de manos con la luz ultravioleta, nos permite ver si el procedimiento y la técnica fue correctamente hecha, para ver que no tengan restos bacteriológicos dentro de las manos. El procedimiento de lavado de manos tiene 11 pasos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. La parte más contaminada de las manos son las palmas, los dedos, los pulgares. Requiere que estos pasos sean meticulosos, repetir 2 veces la técnica. Más o menos el proceso de lavado de manos dura entre 40 a 60 segundos, debe ser hecho a conciencia, como ya les dije, sin anillos, sin pulseras, sin relojes, incluso si vamos a usar guantes, antes de usar los guantes. Con respecto a la asepsia del instrumental, es fundamental monitorar el adecuado cuidado del instrumental, de los carros de enfermería, lavarlos, limpiarlos con agua lavandina, los termómetros, si es posible usar termómetros láser, asepsia de los tensiómetros. En cuanto a los tensiómetros, tener cuidado con el manguito del tensiómetro, que sea de un material que permita lavarlo, no de tela. Cuidado con respecto a los estetoscopios, oxímetros, glucómetro. Y el objetivo es evitar la difusión de microorganismos por medio de estos instrumentales médicos, o sea, evitar la contaminación de termómetros. Los termómetros tienen que ser correctamente lavados, tienen que estar guardados en un lugar limpio, seco y desinfectados. Muchas veces yo veo en los offices de enfermería que hay frascos y en los mismos termómetros sumergidos en alcohol. Recuerden ustedes que el alcohol, como bactericida, actúa por fricción o desecación y no por inmersión. Entonces es importante que todo el personal conozca el mecanismo de acción de cada antiséptico que usa, que conozca y revise las fechas de vencimiento, la fecha de apertura de los frascos, que ya vamos a ver un poquito más adelante, y usar correctamente los procedimientos para garantizar digamos, el correcto mantenimiento del instrumental. El instrumental médico se divide en 3 categorías: críticos, semicríticos y no críticos. El instrumental médico crítico se considera todo el instrumental, por ejemplo, de quirófanos,
material quirúrgico, catéteres, implantes. Estos materiales suelen tener protocolos en casi todas las instituciones bastante estrictos, que están supervisados por esterilización, por testigos, por controles, doble embalado, y generalmente hay protocolos importantes y que se cumplen bastante bien en casi todas las instituciones. Los elementos semicríticos son, por ejemplo, los endoscopios rígidos o flexibles, broncoscopios, endoscopios, citoscopios. Estos elementos también suelen tener protocolos de cuidado y esterilización y control de testigos importantes. Y después vienen los elementos no críticos, que son los que nos preocupan ahora. Por ejemplo, muletas, mesa de pacientes, tensiómetros y estetoscopio, que como son considerados de bajo riesgo desde el punto de vista de la transmisión de infecciones, en general no hay ningún protocolo en casi ninguna institución médica, cada uno usa su criterio, no está bien establecido, y son elementos de alto riesgo para la transmisión de infecciones. Debemos mantenerlos limpios, limpiarlos antes y después de revisar a cada paciente. Si es posible, como ya les dije, acá abajo a la izquierda tiene un termómetro láser. Si usan un esfingomanómetro, el manguito que sea de un material que permita la limpieza, plástico si es posible, no de tela. Si vamos a usar un oxímetro, usarlos con protectores de plástico descartables, como ya vamos a ver. Lo mismo con los estetoscopios, o sea, obviamente lavar el estetoscopio antes y después, y si es posible ponerle una manopla, un guante o una bolsa plástica descartable para revisar al paciente, y después de revisar al paciente descartar la bolsa y limpiarlo. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de instrumental, lavarlos antes y después de cada paciente, no llevarlos colgados en el cuello. Bueno, con respecto al uso del celular, muchos médicos solemos revisar la garganta de los pacientes prendiendo la luz del celular. Esto es peligroso, después del celular nos lo llevamos a la boca, cuando llegamos a nuestras casas, nuestros hijos lo agarran para jugar. Hay que tener muchísimo cuidado, no usar el celular, y si lo usamos, lavarlo como si fuera un instrumental médico, y tener mucho cuidado. Muchos celulares permiten ser usados como oxímetros y cada vez más funciones desde el punto de vista médico, pero hay que tener muchísimo cuidado con el celular y la transmisión de infecciones. Lo mismo con los relojes, que tenemos que lavar sobre todo antes de llegar a nuestras casas. Con respecto a la puesta y sacado de guantes, es importante hacer una buena técnica. Los que tienen, digamos, formación de quirófano, conocen esta técnica bien, pero los que somos por ahí clínicos o venimos al ámbito de la clínica, pediatría o dermatología, por ahí no usamos. Es importante, digamos, hacer el paso en 6 procedimientos, agarrar, como está en el punto 1, con la mano hábil, la mano no hábil, pinzar el guante afuera, extraerlo, y sin tocar la parte exterior, retirar la mano, como ven en el punto 3, envolver el guante, como ven todo en el punto 3. Después seguimos con el punto 4, ponemos los dedos por debajo del guante sin tocar la parte exterior, y vamos retirándolo hasta el punto 6, y ahí lo descartamos. Este es el procedimiento para sacarse el guante. Esto es como tenemos que estar vestidos cuando vamos a hacer un procedimiento en la vía aérea, un hisopado, cualquier procedimiento de vía aérea requiere gasas, que tienen que ser gasas o antiparras que cierren completamente la parte ocular, o sea, como por ejemplo las gasas de buceo o de esquí. No pueden ser antiparras abiertas por el tema de la versificación del virus. Tenemos que hacer, si vamos a hacer procedimientos en la vía aérea, usar barbijo N95, camisolines repelentes a fluidos, doble pares de guantes que tienen que estar por arriba de las mangas del camisolín, y cubrebotas. Acá, bueno, muestra la técnica. Primero se coloca el camisolín, luego el barbijo,
luego las antiparras, si es posible usar una máscara de protección facial, y finalmente los guantes, siempre el guante por arriba de la manga del camisolín. Bueno, ¿qué vamos a usar? O sea, digamos, barbijos y higiene de manos para cualquier paciente que vayamos a revisar, mucho más si hay sospecha. Hoy se exige para cualquier paciente, en la fase anterior de la epidemia era solo para los casos respiratorios. Mantener, obviamente, la distancia crítica entre el médico y el paciente, y si el médico se acerca, tener todos los elementos de protección. Obviamente, si voy a bañar, o el paciente, yo, por el personal de enfermería y demás, usar camisolín y todas las precauciones, y la máxima precaución con camisolines y vestidos, incluso con protección ocular, máscara facial y barbijo y gorro, para aquellos pacientes en donde vamos a generar procedimientos en la vía aérea como intubación y demás. Bueno, estos son distintos barbijos que podemos usar, quirúrgicos o N95 para los casos de revisión, y para las maniobras de mayor riesgo tenemos que usar los N95. Con respecto a los antisépticos, las recomendaciones son que todas las soluciones tienen que estar rotuladas, cómo están preparadas, si es alcohol en gel, a qué proporción, 70% o lo que fuera, fecha de preparación y fecha de vencimiento. No podemos aceptar soluciones que no tengan definidos qué tipo de solución tienen, ni cuándo fue preparada, ni nada, porque si no, estamos por ahí usando una solución que está vencida, nosotros preparamos, pensamos que estamos desinfectando y no lo estamos haciendo. Por ejemplo, la solución de lavandina, 20 centímetros cúbicos en un litro de agua, es extremadamente efectiva, pero la duración de esa solución bactericida es 24 horas en un frasco abierto y 48 horas en un rociador como el que tienen ustedes a la izquierda. Los frascos tienen que ser cerrados, y en ese caso, por ejemplo, en el caso de un rociador, tienen que estar bien rotulados para saber que esa solución está activa. Respecto a los traslados de paciente, se recomienda, digamos, las cámaras para traslados, sobre todo si estos pacientes están intubados o están con problemas respiratorios, para evitar la contaminación de toda la ambulancia. Acá vemos cómo están preparados el personal de traslado, con antiparras, cámaras de protección y demás. Respecto a la ventilación del paciente, como norma general se deben evitar todos los elementos que generen la agresificación del virus. O sea, no podemos usar sistemas abiertos como bambú, nebulizaciones, máscaras de oxígeno. Debemos usar sistemas cerrados, por ejemplo, PUFs o mascarillas de oxígeno, pero con reservorio y filtro. Es decir, y sobre todo, si es posible, después del filtro conectado a la aspiración central, para evitar, digamos, que llenar de gérmenes toda la guardia o todo el shock room y demás. Y a su vez, el personal de salud tiene que estar, se va a hacer procedimientos relacionados con la vía aérea, con antiparras, barbijos, protección facial, doble guante y camisolín hidrófugo. Tiene que vestirse y desvestirse según el protocolo. O sea, también es muy importante la forma en que uno se desviste. Es también importante considerar que, digamos, la ropa tiene que ser descartada, digamos, y hay que desvestirse en un lugar específico y no llevarla permanentemente. Yo muchas veces veo colegas que tienen los guantes puestos y el barbijo están las 24 horas con el barbijo y los guantes. Los guantes tienen que ser usados cuando se va a hacer un procedimiento, cuando se va a revisar un paciente, pero no estar todo el día con el guante, tocando picaportes, tomando mate con el guante. Eso no sirve para nada. Y si en el barbijo lo estamos usando, por ejemplo, un N95 permanentemente, si ese se humidifica con nuestras secreciones o con nuestra saliva, pierde efectividad. Por lo tanto, debemos usarlos correctamente para que nos protejan estos elementos. Como les dije, no podemos usar circuitos abiertos. No bambú, no bigoteras, no nebulizaciones, no máscaras abiertas. Usar sistemas cerrados con reservorio y filtro.
Generalmente en el hospital los únicos que utilizan sistemas abiertos son cerrados son los anestesistas, porque ellos no suelen anestesiar con gases anestésicos como el óxido nitroso. Si eso saliera de los pulmones del paciente hacia el ambiente de quirófano, terminan dormidos y anestesiados todos los que están dentro del quirófano. Entonces ellos filtran todos los gases que salen del paciente a través de un sistema de filtrado. Después eso lo ponen a la aspiración central para evitar, digamos, que toda la habitación quede contaminada, o sea, que quede con óxido nitroso. Por eso tenemos que adaptar a nuestros respiradores y nuestros sistemas de soporte para que sean cerrados y no contaminen, porque si no ahí no va a haber barbijo, ni máscara facial, ni antiparra que nos proteja. O sea, llenamos de virus todos. Si por ejemplo un paciente en paro lo llevamos de la guardia bolseando a terapia, contaminamos medio hospital. Entonces requiere, digamos, hacerlo con los elementos adecuados. O sea, y muchas veces hace falta que estas adaptaciones las hagamos nosotros por nuestros propios medios, porque bueno, en esta circunstancia la mayoría de los negocios están cerrados, los proveedores no están entregando cosas. Por ejemplo, nosotros en el hospital nos terminamos haciendo adaptaciones a través de los propios profesionales de la salud que adaptan los filtros y demás para poder cerrar los circuitos. Esta es una máscara de ventilación con reservorio cerrada. Digamos, esta es la forma en que nosotros debemos proveer oxígeno al paciente, digamos, no con máscaras abiertas. Bueno, ahora vamos a ver un poquito la secuencia de intubación de la vía aérea. En principio, bueno, lo que tenemos que tener cuidado es que todos los procedimientos tienen riesgo y tenemos que ser precavidos en cómo vamos a hacerlo. En segundo lugar, no usar circuitos abiertos, tratar, digamos, de mejorar la respiración del paciente. El paciente normalmente, vamos a ver unas diapositivas antes, después vuelvo para atrás. Nosotros, el paciente, ¿cómo respira? O sea, el diafragma genera una presión negativa hacia abajo y el aire ingresa por la tráquea y los bronquios. Es la forma normal de respirar. Cuando el paciente entra en insuficiencia respiratoria o la persona entra en una insuficiencia respiratoria relativa, lo primero que tiene el organismo para compensar es la frecuencia respiratoria. Aumenta la frecuencia respiratoria para mejorar la hematosis y la respiración. La segunda ayuda son los músculos accesorios de la respiración, el esternocleidomastoideo, los intercostales. Es importante que para favorecer esta ventilación es necesario que el paciente esté a 45 grados. Si el paciente está acostado, no trabajan correctamente estos músculos accesorios. Entonces, ante una insuficiencia respiratoria que nosotros detectamos por un oxímetro y demás, podemos facilitarlo posicionando al paciente. Si no tenemos los elementos adecuados, la recomendación es no usarlos, porque vamos a terminar contaminando todo el área de la guardia. Así que la indicación es que no se puede proteger al personal de salud, no usar elementos que nos pongan en riesgo, porque si nosotros nos enfermamos, no va a haber quien atienda a los pacientes. Entonces la primera premisa es proteger al personal de salud para poder atender a la gente. Si no, en lugar de una víctima o de un enfermo, vamos a tener dos enfermos, el personal de salud, o 3 o 4, la persona enferma más el personal de salud que lo viene a atender. Bueno, volviendo un poquito para atrás, vamos a la secuencia de intubación de la vía aérea. La manera de intubación orotorquial es un procedimiento de alto riesgo, por lo tanto el profesional se tiene que, como ya les dije, cubrir y poner los elementos de máxima, elementos de protección personal grado 3, o sea, todos los elementos de protección personal, camisolín y demás. Y tener mucho cuidado en la intubación. Tiene que estar tanto el profesional médico como si está con un enfermero que lo asiste u otro profesional, ambos tienen que estar con todos los procedimientos. Si es posible, usar un cubo acrílico, como acá vemos el profesional, que está por realizar la intubación, tiene máscara de protección facial, barbijo, camisolín, y a su vez tiene un cubo acrílico en donde pone al paciente en el momento de la intubación. Para intubar, se usa la secuencia de intubación rápida. Nosotros usamos un laringoscopio en adultos, generalmente suele ser de rama curva, tiene varias ramas dependiendo del tamaño del paciente, más o menos suelen tener 4 ramas.
nosotros podemos saber si esa intubación es dificultosa o no, podemos medir la distancia entre el mentón y el cartílago cricoide, si es mayor de 3 dedos, en general suele ser una intubación normal, pero hay variaciones anatómicas y hay cuellos cortos que nos anticipan que vamos a tener un procedimiento complejo. Es importante que la pala del laringo vaya al surco gloso-epiglótico, acá ven la epiglotis nacarada en ambos lados, entre medio la glotis, acá la glotis abierta, las cuerdas vocales, y ahí es por donde tenemos que meter el tubo endotraqueal. Este es el tubo endotraqueal. Antes de colocarlo tenemos que revisar que el manguito esté correcto, que no esté pinchado. ¿Cómo medimos el tubo endotraqueal? Viene 7, 7,5, 8, 8,5, 9. Para medir si tenemos el tubo correcto, hacemos con el dedo meñique del paciente, lo ponemos al lado del tubo y vemos si es del mismo grosor, para poder tener una idea del tamaño de la tráquea. O sea, no tenemos que usar ni tubos más grandes ni más chicos, sino el correcto para cada paciente. Una vez probado el tubo, es muy importante el posicionamiento del paciente para facilitar la maniobra de intubación orotraqueal. Normalmente hay casi unos 90 grados, un ángulo de 90 grados entre la boca, el piso de la faringe y la tráquea. Lo que conviene hacer es posicionar al paciente con una dorsiflexión del cuello, con una leve almohadita que lo levante, para poner recta, como ven acá en la imagen de la derecha, en una misma línea, digamos, la boca con la tráquea. Esta maniobra es fundamental para facilitar el procedimiento. Cuando agarramos el laringo, tenemos que tratar de evitar de hacer palanca, levantarlo hacia arriba, para no ocultarnos visibilidad en el campo. Y tratar siempre de ver las cuerdas vocales para asegurarnos que el tubo vaya a la tráquea y no al esófago. Entonces, en la secuencia de intubación rápida es importante que el tiempo sea corto para evitar el periodo de apnea del paciente. Nosotros hacemos primero una relajación con midazolam, propofol, ketamina, o podemos usar también curares tipo succinilcolina para poder relajar al paciente. Sepamos que cuando usamos eso estamos inhibiendo la respiración del paciente, y si no estamos seguros de cómo vamos a hacer la maniobra, corremos el riesgo de ponerlo mucho más en apnea y agravarlo al paciente, así que tenemos que practicar esta maniobra, si es posible, con muñecos o con todos los elementos. También esta maniobra se llama de Selig, que consiste en comprimir levemente el cartílago cricoides para facilitar el ingreso del tubo a la tráquea. Es importante. Hacer después, bueno, la secuencia tiene 3 pasos. La secuencia de intubación rápida, como ya les dije, la primera, la inducción con propofol, midazolam, ketamina o succinilcolina. La segunda es el procedimiento de intubación en sí mismo, que no debe durar más de 30 a 45 segundos, usando la maniobra de Serkit para mejorar el proceso de intubación, con el objetivo de evitar la desaturación. Y el tercer paso es la inspección a ocultación, de a ver si el tubo está correctamente posicionado en la tráquea. Puedes usar 2 cosas: que el tubo vaya a parar al estómago, al esófago. En ese caso ponemos el estetoscopio en hipocondrio izquierdo y insuflamos con un circuito cerrado de ambú, y vemos si escuchamos con el estetoscopio ubicado en el hipocondrio izquierdo, vemos si escuchamos gorgoteo gástrico. Así que es el mismo ruido, por ejemplo, cuando soplamos con una pajita en un vaso de agua. Ahí quiere decir que el tubo fue a parar al esófago. En ese caso inmediatamente lo retiramos. Después ponemos el estetoscopio en la parte superior de ambos pulmones y nos aseguramos, inflamos, vemos si entra bien en el pulmón derecho. Después ponemos en el pulmón izquierdo, vemos si entra bien en el pulmón izquierdo.
Si entra de un lado y no entra de otro, eso quiere decir que el tubo se fue más abajo y se fue hacia uno de los bronquios. En ese caso tenemos que desinflar el manguito, retirarlo un poquito y ponerlo nuevamente en posición para asegurarnos que la ventilación vaya a ambos pulmones. Una vez terminadas las maniobras de inspección y auscultación, pasamos a lo que es la fijación del tubo. La fijación del tubo, para que no se salga, lo agarramos con una gasa y lo atamos, y le ponemos un mordillo y ajustamos la sedación del paciente, porque obviamente si el paciente está lúcido, no es nada fácil estar con un tubo en la vía aérea. Bueno, vamos a hablar de la asistencia mecánica respiratoria. La asistencia mecánica respiratoria, ventilación mecánica controlada a presión positiva, invasiva. Bueno, ya habíamos hablado de la diferencia que existe. Normalmente el diafragma hace una presión negativa. Cuando nosotros lo conectamos a un respirador, se invierte las presiones. Nosotros metemos una presión positiva dentro del pulmón. Normalmente el diafragma tira para abajo, genera una presión negativa, y el aire ingresa y sale porque el pulmón es un tejido elástico que comprime y retira los gases hacia el exterior. El respirador funciona al revés, o sea, genera una presión positiva, emite el aire hacia los pulmones. Dos variables vamos a tener en la ventilación mecánica controlada: el volumen y la frecuencia respiratoria. En realidad, tres parámetros tenemos que tener básicos: volumen, frecuencia respiratoria y concentración de oxígeno. La respiración, en realidad los respiradores deberían llamarse ventiladores, porque nosotros manejamos la ventilación, no controlamos los otros aspectos de la respiración. La respiración es un proceso más complejo que incluye, digamos, la hematosis, el pasaje del oxígeno y del anhídrido carbónico de la sangre hacia el alvéolo. Justamente este es el paso donde afecta el coronavirus, produciendo un distrés respiratorio. Después la difusión de la sangre hacia los tejidos. Después el ingreso de ese oxígeno a la célula, la cadena respiratoria en las mitocondrias, el ciclo de Krebs, y el consumo de glucosa, la generación de ATP, y la salida del anhídrido carbónico que sale hacia los pulmones. Este es todo el ciclo de la respiración, y la respiración puede estar afectada en cualquier parte de ese ciclo. Por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono compite con el transporte de oxígeno a nivel de la hemoglobina. Hay afectaciones a nivel de la cadena respiratoria, por ejemplo, con algunos tóxicos. Hay diferentes grados de complejidad, digamos, de la respiración. Como ya les dije, hay varios tipos respiratorios. Está la ventilación controlada, la ventilación asistida, donde el paciente, digamos, es asistido por un aparato, o se maneja el paciente el aparato. Y en otros pacientes donde tienen ventilación espontánea, está el aparato, digamos, para asistirlo en caso que haya algún problema, pero no maneje el aparato. Nosotros lo que vamos a ver es la ventilación controlada, la que está acá arriba. Básicamente tenemos dos variables: está la ventilación controlada por volumen o por presión. Las variables son, para la controlada por volumen, el volumen que nosotros le vamos a introducir, que para una persona de 70 kilos es aproximadamente 800 centímetros cúbicos, y para una persona, y la frecuencia respiratoria. Nosotros regulamos eso de acuerdo a la respuesta, vemos cómo funciona la oxigenación por medio de la oximetría, y vamos regulando, digamos, la frecuencia y el volumen del aire expirado, y también la concentración del oxígeno que nosotros vamos a introducir. Acá vemos varias modalidades respiratorias: el soporte ventilatorio total, que puede ser por volumen o por presión, y después soportes ventilatorios parciales, que hay distintos tipos, CPAP y distintos tipos respiratorios que no vienen al caso. O sea, ustedes entiendan que el manejo de la asistencia mecánica respiratoria es extremadamente complejo, que hay tipos respiratorios que requieren especialistas, neumonólogos o médicos de terapia intensiva para poder ser configurados en los aparatos, y que el objetivo, digamos, es que el médico general o el enfermero sepa intubar y sepa conectar a un respirador para ventilar a un paciente, no manejar tipos respiratorios complejos. Es importante que verifiquemos que el equipo tenga la válvula expiratoria, que esté conectada hacia un filtro, y que eso esté
conectado a su vez al sistema de aspiración cerrada, al sistema de aspiración central para evitar que los gases salgan al medio ambiente. Entonces, revisar, digamos, que el respirador, digamos, esté correctamente armado para no contaminar todo el área del showroom o el área donde estemos ventilando. Entonces es importante que contar con aerocámaras, tubuladuras que deben reesterilizarse y consultar ante cualquier duda al servicio de terapia intensiva y demás si están todos los elementos adecuados para realizar la ventilación, los filtros, los sets de aspiración y la aerocámara. Otro punto que vamos a ver es el de triage. El triage que vamos a ver es el triage de catástrofe, el método STAR, que Dios quiera que no tengamos que usarlo, pero bueno, ante una situación en donde el sistema de salud se ve desbordado, el hospital se ve desbordado por la cantidad de casos que llegan, es importante, digamos, poder triallar a los pacientes y saber qué paciente vamos a atender. El método STAR tiene básicamente cuatro colores: negro, el rojo que tienen ahí el conejito, el amarillo que tienen ahí la tortuguita y el verde. Para dividir los pacientes en estas cuatro categorías, seguimos el siguiente algoritmo. Lo primero que hacemos es ver si el paciente camina o no. Si camina y responde orden, decimos, bueno, todos los que pueden caminar se ubican en tal sector. Sobre esos pacientes no tomamos ninguna medida médica, nada más que controlarlos cada media hora. Si el paciente no camina o no puede responder a ubicarse a donde nosotros le decimos, nos fijamos si respira o no respira. Si no respira, lo que hacemos es posicionar la vía aérea como habíamos visto en este dibujo acá, en esta posición, sin el laringo, hacemos una dorsiflexión en el cuello, con lo cual, ustedes, cuando el paciente está inconsciente, lo que hace la lengua protruye hacia atrás y ocluye la vía aérea. Y al hacer una dorsiflexión del cuello, mejoramos la respiración. Entonces, en esa manera, el paciente que estaba sin respirar, posicionando la vía aérea y llevándolo hacia atrás, puede comenzar a respirar. Si comienza a respirar, es un código rojo y hay que meterlo en el showroom. Si no respira, es un código negro. Por más que esté vivo, en situación de catástrofe, no se toma ninguna medida sobre él, porque bueno, cambia la ética médica en situación de catástrofe, o en situaciones donde el sistema de salud se ve sobrepasado. Lo que se trata es de tomar medidas que lleven al menor número de víctimas y no a una víctima en particular. Se cambia la ética colectiva por la ética individual. O sea, entonces este paciente se agrupa a los pacientes negros que están en apnea o que están en situaciones agónicas, se ponen y se revisan también, igual que los verdes, cada media hora. Lo que segundo que se ve, si el paciente respira, es la frecuencia respiratoria. Si es mayor de 30 es código rojo, si es menor de 30 nosotros seguimos evaluando y lo que evaluamos es la perfusión. Para evaluar la perfusión usamos la presión unguial, como ustedes ven, la uña, cuando la suelto se vuelve roja de nuevo, cuando la aprieto se vuelve nacarada. Si ese relleno capilar es mayor de 2 segundos, es un código rojo. Si ese relleno capilar es menor de 2 segundos, pasamos a evaluar el estatus mental. O sea, si obedece órdenes, es amarillo, y los amarillos sí tomamos controles médicos y se van a atender una vez que terminemos de atender todos los rojos. Si no puede obedecer órdenes, es un código rojo. Esta es la forma de manejarse con el triage de STAR para poder clasificar a los enfermos. Bueno, por último vamos a ver qué hacemos con el manejo de cadáveres. Los pacientes fallecidos se dividen en el contexto de una pandemia o una epidemia, se dividen en 3 categorías. Los verdes, en donde no tenemos ninguna sospecha de presencia del virus, los amarillos, que son sospechosos pero no confirmados, y los rojos, que sí son confirmados. Todo paciente fallecido se debe identificar con esos colores, verde, amarillo y rojo, según corresponde, de acuerdo a la clasificación que acabamos de ver. Y a continuación se
procede con una serie de cuidados. Los verdes se van a tratar como siempre se tratan en forma habitual los cadáveres y la preparación del cuerpo para llevarlo a la morgue del hospital. Y los rojos y amarillos los vamos a tratar los dos igual. Se deben introducir en bolsa plástica impermeable, de cierre hermético, plástico grueso, con material que prevenga la parte infectocontagiosa. El cadáver se debe limpiar con agua lavandina, se deben cerrar todos los orificios nasales, bucales, orejas, orificio anal, todos los orificios del paciente deben ser cerrados con algodón y lavandina. El cuerpo lavado se introduce dentro, obviamente el personal con el equipo de máxima protección, o sea, elementos de protección personal grado 3, barbijos, antiparras, máscara de protección facial. Se introduce el cuerpo dentro de la bolsa y muchos sugieren usar doble bolsa. Y eso se tiene que identificar, los datos del paciente como ven acá en las etiquetas que están acá, y digamos el color al cual corresponde para esa bolsa. El cierre de la bolsa, también una vez que se cierra la bolsa se debe descartar todo el material. Lo que se usa es alcohol isopropílico al 70%, no etanol. Y el retiro del cadáver tiene que ser con el máximo cuidado, digamos, y con lo que se aconseja es usar doble bolsa, desinfectar todo el área, desinfectar todo el sector de aislamiento, y tener el máximo cuidado con las medidas de bioseguridad. Desgraciadamente no se permite ver a los familiares el cadáver, que es un procedimiento habitual en terapia intensiva. Los familiares quieren despedirse de su ser querido, pero acá por normativas de bioseguridad no se permite. En muchos casos en el paciente agónico, cuando ya se ve que está por fallecer, suelen, por ejemplo, se ven imágenes en Italia donde el paciente se despide a través de una tablet de sus familiares y demás, pero bueno, no se permite, digamos, por protocolo de bioseguridad, la visita del cuerpo o despedirse del cuerpo por parte de los familiares. Esto es duro, pero es lo que se recomienda para evitar mayor cantidad de víctimas. Y después, bueno, que todos los servicios de salud y los servicios fúnebres tienen que conocer los riesgos y tomar unas medidas preventivas, tienen que estar entrenados en las medidas de seguridad para el retiro del cadáver. Es importante, como ya les dije, que el personal que intervenga en todo este proceso se vista con nivel de seguridad 3. Como les dije, bueno, cubrir todos los orificios con alcohol impregnado con desinfectante, envolver todo el cadáver con fluidos y, bueno, limpiar todas las sábanas y hacer toda la limpieza del área antes de poder volver a ser usado el sector con otro paciente. Bueno, esta es la presentación. Esto, bueno, yo se las envío por esta charla quedó grabada, se las difundo por el grupo de email y ahí les dejo mi correo electrónico para cualquier duda que les pueda ser de utilidad. Si yo se las puedo contar, se las contesto, y si no, trato de derivarla a alguien que me pueda dar la información a mí para remitírsela. Bueno, cuídense mucho, felices Pascuas, y bueno, muchísimo cuidado a todos, es fundamental que tengamos todas estas medidas de precaución. Bueno, buenas noches a todos.